Estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos Psicomnia para la mente de todos. Como cada sábado, pues, aquí estamos un poquito más temprano porque tenemos invitado especial. Entonces queríamos invitarlos a que escuchen un poquito de lo que él nos tiene que decir. Uy, que por cierto ya se salió. Se desconectó, no Ahorita importa, regresa. seguimos. Bueno, para empezar, pues nos acompaña como siempre el psicólogo Emanuel Reyes, el Hola. psicólogo Rodrigo García, su servidora, la psicóloga Penélope Vázquez. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante respecto a la celebración o bueno, La a conmemoración. la conmemoración más bien del día 2 de octubre, del día de ayer, ¿no? Entonces, para esto, nuestro tema es Tlatelolco 68 y nos va a apoyar con esto el Duque Tlaloque, narrador, cronista, historiador y de todo un poco, Francisco Ibarlucea. Turnero. Gracias por estar aquí. Pues para empezar, nos gustaría que te presentaras, que supieran todos a qué te dedicas. No sé si nos escuchas bien, porque te vemos un poco borroso. Si no, quita tu Sí, cámara los y escucho bien. si no, nada más desactiva tu cámara en todo caso y Sí, se para que está te agarre cortando un bien. poco. Es que estamos en vivo y son fallas técnicas que hemos sufrido desde que empezó este proyecto de Psicomnia. Creo que no ha habido un solo conversatorio que no hayamos tenido fallas técnicas. Entonces, pero bueno, si te llega a fallar, Frank, Sí, bueno, quita nada esto. más tu cámara y no hay ningún inconveniente. Ajá, ok. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cultural, soy cronista de la ciudad, escribo sobre la ciudad y bueno, pues desde hace unos 30 años soy pues guía de turistas y bueno, pues es principalmente a lo que me dedico. Uy, creo que no se escucha casi. Ha pegado muy Justo. duro toda esta situación. ¿No? Bueno, pues les comentaba, soy conductor de recorridos culturales. ¿Cómo lo escuchan Y ustedes? Porque yo no puedo ver la pantalla cuando estoy compartiendo. Estamos teniendo problemas con el audio de Francisco, casi no se escucha. De hecho, ya se quedó Ya. pasmado. Bueno, pues vamos a presentarlo. Les voy a compartir otra vez la pantalla para que vean un poquito de lo que él hace. Digo, no lo vamos a poder explicar como él lo haría, pero vamos a hacer un esfuerzo, ¿verdad? Emanuel, la palabra es toda tuya. De antemano, pues Francisco es un gran historiador, narrador, cronista, nocturnero, como él se hace llamar, y caminador de toda la Ciudad de México. Él hace recorridos desde hace ya 30 años y justo una de las cosas que a él lo caracterizan es esta complacencia que tiene con la ciudad hacia todos los ámbitos, ¿no? Como puede trabajar con niños de la calle, como puede trabajar con personas, con empresarios, con políticos, con gobernadores. Francisco tiene una trayectoria desde hace muchos años, no es que ya esté muy grande, pero él se ha esforzado por darse un nombre a nivel nacional e inclusive internacional. Francisco tiene un renombre. De igual manera, creo que Francisco tiene una gran intención, o bueno, una gran cualidad, que es la participación masiva con cualquier medio. Lo vemos simplemente el día de hoy que está aquí con nosotros en Psicomnia, y cuando hace algunas semanas estuvo en noticieros de televisión, ha estado en entrevistas de radio, ha estado en diferentes lugares, ¿no? Entonces creo que su cualidad, junto con esto viene aunado también los proyectos que tiene.
uno de ellos con otro gran cronista de la ciudad, Germán Argueta, que es esta parte de Fogata de Cuentos, que tuvo igual un renombre a nivel internacional, se vio en España, Portugal, Latinoamérica, Estados Unidos, en gran parte de México, bueno, en todo México, de hecho, tú le sacaban reportajes porque era una iniciativa, o es una iniciativa increíble. Actualmente tiene otras actividades, justo como es justo el recorrido que están viendo en pantalla, que es el Tour Virreinal virtual, perdón, de leyendas virreinales, que justo terminamos el conversatorio y empieza ese tour, ¿no? Son muchas las actividades que Francisco tiene y creo que ya está por aquí. No sé si ya me alcanzas a escuchar, Frank. Sí, perfectamente. ¿Ustedes Bueno, me escuchan bien? Sí, ya perfecto. No sé si me faltó algo, creo que me faltan muchas cosas, pero qué mejor si puedes acompañarnos para también presentar esta parte de los proyectos que tienes por el momento, para que te terminen de conocer las personas pues que nos están siguiendo en este conversatorio, por favor. Sí, bueno, pues ahora, tal como les comentaba hace unos momentos, todo lo que es el rubro de cultura, arte, turismo. Si puedes acompañarnos. Pues me está conectando todas estas plataformas y bueno, pues estoy haciendo ahorita algunas rutas y estoy abriendo, bueno, estoy haciendo Facebook Live, pues desde distintos puntos de la Ciudad de México. Es ahorita lo que estoy haciendo. Estoy por iniciar el 10 de octubre, el 15 de octubre, el taller de crónica con el maestro Felipe Rayas, que tiene un costo de 750 pesos, 5 sesiones, la sexta expresa. Y bueno, lo que se entonces, pues he dado, también trabajo mucho para extranjeros, un grupo de alemanas que pues mes con mes teníamos recorridos, ya inicié con ellas. Estamos viendo si se puede instrumentar en noviembre un recorrido del miedo y del terror y de casas embrujadas en la Roma y Condesa, en el tranvía turístico. Estamos por ver si se reinicia. Bueno, el tranvía, pues ya incluso hemos dado un par de recorridos presenciales, pero con estrictísimas medidas de seguridad. Es lo que ando. ¿Me escucha? No, oye, sí, te escuchamos, Frank. Oye, y una cosa, tú que has salido, ¿no? Que justamente es como que una duda que tenemos muchos, ¿no? Que preguntaba ayer Penélope, ¿cómo ves la ciudad? ¿Cómo has visto esta ciudad, pues fantasma que prácticamente se ha convertido nuestra gran Ciudad de México? Tú que has estado afuera, ¿cómo la podrías describir en unas cuantas palabras? Con una ansiedad por el protegidos, digamos que un porcentaje elevado de la gente, pues sobre todo en transporte, sobre todo en el metro, la gente va protegida. Mercado, si eso si está cuidado, pero con muchas ganas de reiniciar. Claro, y bueno, por ejemplo, aquí una de las cosas que justo también, se nos volvió a ir Francisco. Sí, le está fallando muchísimo su internet, esperemos que lo pueda recuperar pronto porque pues casi no se entiende las cosas que nos está diciendo. No sé cómo lo vean, si alguien nos puede mandar comentarios o algo. Si justo a usted le está fallando, solamente somos nosotros los que lo estamos viendo de esta manera. Igual no hay problema, de cualquier manera ahorita lo estoy escribiendo justo para comentarle que Ya puede regresó, conectar. yo ya lo veo aquí. Ya está Yo estoy acá. Francisco.
Sí, aquí ando, los oigo perfectamente, pero bueno, pues igual hablo y ya de repente no se oye, pues díganme, lo repito. Les comentaba que pues es una ansiedad por el regreso y que afortunada o desafortunadamente pues somos súper resilientes en la Ciudad de México. Entonces, nos puede Que pasar tiene un mucho que ver con el tema que nos vas trabajo. a dar hoy, ¿no? Así es, precisamente sobre Tlatelolco, que es pues un lugar de muerte, de renacimiento, de esperanza y de nuevos caminos. Así siempre ha sido en los últimos 700 años Tlatelolco, pues desde el periodo precuautémico, pues 1325, es, pues digamos, tiene la misma fecha de fundación que México Tenochtitlán, es el mismo grupo náhuatl que se establece en la parte norte de Tenochtitlán, del islote, y Partes Altas. Tlatelolco significa sobre el montículo de arena y es, pues digamos, un punto estratégico. Nunca fuéramos estrategas militares, los tlatelolcas. El primer rey fue Cuauhtémoc, que fue pues un gobernante que inmediatamente pues fue conquistado, fue arrasado y bueno, pues entonces de ahí pues el pueblo tlatelolca pues se volvió tributario de Tenochtitlán y bueno, eminentemente comerciantes pues hacen el mercado, el tianguis más grande del mundo, a decir de Hernán Cortés, pues era visitado por más de 60,000 personas. Era pues un mercado pues muy bien organizado, muy sistematizado. Y bueno, Tlatelolco comienza pues ya a forjarse a partir de 1337, el centro ceremonial es más o menos de ese periodo, 1325 a 1337, como el Huey Teocalli de Tenochtitlán, tiene 7 etapas constructivas, y tal como la ciudad de Tenochca, cada gobernante que venía hacía su propia etapa constructiva, tapaba la anterior, y por eso estas especies de rebanadas de pastel en ambos sitios ceremoniales. Sin embargo, Tlatelolco se conserva pues íntegro, ha tenido pues excavaciones desde 1910, distintos periodos de excavación. A 1960 comienza a reabrirse toda la zona de Noneolco, Tlatelolco, y se hace pues, uno de los proyectos urbanísticos más importantes del mundo. Aquí tenemos pues lo que es el mercado de México Tlatelolco, el que decía Hernán Cortés que queda atado por más de 60,000 personas. Aquí vemos en este mapa la parte norte de Tenochtitlán, ser ocupada por estos 12 barrios tlatelolcas. Y bueno, entre estos barrios se encuentra el 13 de agosto de 1521, en Tequipeucan, el lugar donde nos hicieron esclavos, es lo que significa. Y bueno, pues esta zona, esta franja, pues casi pegadita a Tenochtitlán, está separada de una pequeña laguna, por eso es que hasta nuestros días ese barrio se le llama como la Lagunilla, en la zona donde está el metro Garibaldi, etcétera. Era pues el mero límite de Tenochtitlán, el barrio de Cuepopan o de Santa María la Redonda, Cuepopan, ya durante el virreinato. Intercambio comercial impresionante entre ambas ciudades hermanas. Y bueno, pues pasaba la calzada que comunicaba hacia la zona norte de la cuenca, la calzada Mexico-Tepeyacac, la que iba hacia el laboratorio de la Señora de la Tierra Tonantzin, donde hoy está la Villa de Guadalupe, por Tlatelolco, en uno de los murales fundamentales de Diego Rivera, Palacio Nacional, está como ambientado lo que es el Maestras de Diego Rivera, y ahí se puede ver la variedad de todo lo que se vendía en ese lugar. Incluso pues hay una mujer que se vende a sí misma, todo se vendía. Esta mujer pues tatuada por todos lados, perforada en las orejas, etcétera, se está vendiendo ella.
tenía los labios pintados, evidentemente, pero también los dientes pintados, en forma de piernas abiertas y al centro una vagina. Pues la mujer se está vendiendo y un hombre se acerca con un brazo humano. De hecho, los únicos que fueron pues torturados, capturados por el Tribunal del Santo Oficio, los antiguos mexicanos que fueron torturados eran brujos que le cortaban los brazos y piernas a las personas para hacer como brujerías, ¿no? Para hacer encantamientos. Entonces, por los frailes dominicos y fue de los pocos mexicanos condenados. Bueno, la Inquisición condenó principalmente. Aquí vemos el templo de Hecatl, Quetzalcóatl, que visto desde arriba tiene forma de Tlatelolco desde 1900, incluso con el doctor Gamio, se ofrendas dedicadas a, ofrendas cientos encontraron en estos grandes momochtlis, en estos templos, como el que estamos viendo de Quetzalcóatl. Ahí fueron encontradas como 300 ofrendas. El de enfrente, que es el templo calendárico, se encontraron restos este es el templo calendárico de niños. El interior tiene pintura rupestre, en la que está representada Oxomoxco y Zipactonal, que son los dueños del tiempo, los originadores del tiempo, y por eso alrededor de cada uno de los 4 lados del templo están los meses del año mexica. Está Calli, está bueno, pues Acatl, están una parte de los meses mexicas. Y bueno, pues en este templo, en 1453, se tienen sacrificados muchos infantes a Tlaloc. Este es el templo. Vean que en la base del momochtli hay como un semicírculo, ahí es donde eran sacrificados los niños, o donde eran aventados los cuerpos. Hubo necesidad del sacrificio humano, pues no había lluvia, había una sequía tremenda. Entonces, bueno, de la muerte era la esperanza de un nuevo día, de un renacimiento. Uy, otra vez creo que perdimos el audio con Francisco. No sé si lo ven por ahí. Justamente hoy nos está fallando, Emanuel, no te escucho. Ya estamos aquí. Creo que ya se volvió a ir Francisco. Sí. Sí, justamente hoy que pues tengamos esta increíble parte de que estamos transmitiendo por YouTube por primera vez, Sí. Y justamente en esta ocasión está fallando el internet, pero pues son problemas normales, completamente técnicos. Pedimos disculpas. No sé si ya regresó Frank. Pues lo veo ahí, pero no sé si está conectado. No sé. Y creo que Parece no, que no se está transmitiendo tampoco en YouTube. Es lo que estaba checando. Ya se fue de plano Francisco, ojalá que regrese pronto. Bueno, pero con lo que hemos visto hasta ahora, pues es un Vamos a comenzar nosotros si gustos. Conocer un poquito la historia de Tlatelolco nos hace entender que existe una memoria ahí, ¿no? Que más allá de lo que ocurrió el 2 de octubre, ya había una historia previa, ya había una historia interesante que nos estaba platicando Francisco, y que todo eso se queda en la memoria colectiva, ¿no? Y que al final va a ser también parte del por qué se llevan a cabo estos eventos o estos sucesos trágicos como lo fue el 2 de octubre, ¿no? La marcha del 2 de octubre. Sí, me dice que no puede conectarse, ahorita le comento, ¿no? Bueno, también una de las cosas que veíamos el día de ayer justo con Francisco, que bien mencionas ahorita, Penélope, esta parte de la memoria colectiva y de cómo se van marcando, hasta parecería que es una réplica de todos los sucesos que enmarcan esta parte de Tlatelolco en toda su historia, ¿no?
Ya está aquí, mira. Hola, hola. Pues ya me conecté mejor con el celular, no sé si se escucha. Se escucha perfecto. Quita la de la computadora. Bueno, ahora es el eco. Quita el de la computadora, sin problema. A ver, ahí habla. No, a ver. Ya. Ya me borré de la computadora. Perfecto. ¿Sí me escuchan? Sí, ¡Fallas ahora técnicas! Bueno, Ya. sí, yo prefiero el celular que la computadora, pero bueno. Entonces les comentaba acerca de los momoshlis en los que se hacían sacrificio humano. De hecho, todo lo que han escuchado sobre la historia del pozole es completamente cierta. Con la sangre sagrada de los sacrificados, pues se hacía este estupendo platillo. Bueno, pues en las excavaciones se empezó a encontrar todo este tipo de ofrendas. ¿Sí se escucha? Sí, sí, perfecto. estás Y perfecto. bueno, aquí estamos viendo el templo calendárico. A un costado está el palacio de Cuauhtémoc, que el primer gobernante, que está íntegro, está en un 80%. No son, la gente dice las ruinas de Tenochtitlán, de Teotihuacán, pero no, son zonas arqueológicas, no son ruinas. Justo otro de los momoshlis importantes era la plataforma poniente, así le llaman los arqueólogos. Esa plataforma también encontraron ofrendas impresionantes. Fue panteón durante el virreinato novohispano, entonces un enorme panteón, Tlatelolco. Bueno, vamos al periodo de la conquista, donde Hernando Cortés el 13 de agosto de 1521 toma preso a las 6 de la tarde a Cuauhtémoc, el águila que desciende, el águila que cae, en Tequipeucan. Bueno, pues ahí, a decir de Ignacio Ramírez, el nigromante, hay una placa enfrente del templo de Yago, de San Yago, que de hecho no hay muchos templos, sobre todo en la zona central de nuestro país, dedicados a Yago, porque Yago, San Yago, era pues un santo militar, era un santo que desastraba a los ejércitos enemigos. Entonces era popular la frase Santiago y cierra España. Entonces Santiago, pues según las leyendas, conquistó a los moros en Andalucía, en Asturias, en Santiago, por eso se llama Querétaro, Santiago de Querétaro, porque Santiago acaba con los otomíes, aparece Santiago y arrasa el ejército otomí. Entonces, muy pocos templos dedicados a Santiago. En Tlatelolco se hace con los restos del Huey Teocalli de Tlatelolco. Ahí vemos el templo del convento y colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde Juan Badiano hace el primer tratado de botánica y de plantas medicinales en el mundo conocido. Entonces fue un intercambio cultural muy fuerte en el convento de Santa Cruz, Tlatelolco, entre los europeos y los mesoamericanos. Entonces Tlatelolco, pues bueno, con la conquista es arrasado, toda la zona pues es deshabitada. Esto ocurre en muchos lugares no solo de la Ciudad de México, sino de lo que hoy conocemos como México. Y bueno, pues es hasta los 90 del siglo XIX cuando ya unos 10 años antes se había establecido la terminal de Buenavista. Por ahí de 1863, 73 se inaugura esta línea ferroviaria y muchos ferrocarrileros empiezan a vivir por la zona. Espero no me metan todavía la imagen porque si no, no voy a terminar de hablar del siglo XIX y principios del XX. Y bueno, entonces habían almacenes donde se guardaban materiales de los ferrocarrileros. Empiezan a vivir los ferrocarrileros por esta zona de Buenavista, de Tlatelolco, de Atlampa, de la parte norte de lo que hoy conocemos como la colonia Guerrero. Y entonces empieza a repoblarse la zona de Tlatelolco. Ya les digo, en 1910 se abren muchas zonas arqueológicas con Porfirio Díaz. El 16 de septiembre de ese año se inaugura, por ejemplo, la gente ya pudo entrar como zona arqueológica a Teotihuacán. Empiezan las excavaciones a Tlatelolco y entonces pues empiezan a encontrar toda esta serie de ofrendas y bueno, se trabaja durante 40 años esta zona arqueológica.
En 1958, Mario Pani pues ya tenía este gran proyecto de hacer la zona habitacional Nonoalco-Tlatelolco, que sienta las bases para la zona habitacional o la zona del mundo más poblada, más densamente poblada, de 1960 a 1985, de ese tamaño fue Tlatelolco. Y lo que ahora se nos hace pues muy común en cualquier condominio, en Polanco, en Coyoacán, en San Ángel, en donde se les ocurra, pues todos los edificios con amenidades, gimnasios, tiendas de conveniencia, canchas de fútbol, de básquet, gimnasios, etcétera, cines, teatros, pues todo esto lo inicia, bueno, en primera instancia Juan Segura en los 30 con el edificio Ermita y en Tacubaya, y Mario Pani retoma, es un proyecto sumamente exitoso, y bueno, pues justamente en los 60, ya un poco antes de 1960 había existido pues muchos roces con la autoridad, los ferrocarrileros, los médicos, los odontólogos se habían manifestado, habían empezado a tomar las calles, habían sido reprimidos muy violentamente por el ejército, por el gobierno. Vallejo pues impulsa todas estas reformas y bueno, son masacres terribles, hay fotografías de esto, de Meitinides, que era pues uno de los fotógrafos de la Nota Roja impresionantes. Y en el mundo pues empiezan a haber pues muchos movimientos, empiezan a haber pues muchos cambios muy fuertes, ¿no? Era una generación que había nacido de padres que habían sufrido guerras, la Segunda Guerra Mundial, que habían sufrido muertes, mutilaciones en las familias, desaparición de familias enteras, campos de concentración, en fin. Después viene todo este periodo de la Guerra Fría, Corea, y dentro de este caldo de cultivo, más o menos entre 1960 y 1970, son más de 70 naciones africanas que se independizan del yugo imperialista después de varios siglos de dominación, y bueno, empiezan a haber cambios brutales en las estructuras políticas, sociales, económicas, y México pues no podía estar absorto de toda esta situación. Teníamos ya una clase media muy ilustrada, tenemos una clase media que accedía a la educación de forma pues fácil, al Politécnico, a la UNAM, sin mayor problema se podía estudiar carreras. Al salir de la carrera pues tenías garantizada la vida, tu futuro, eras pues ya alguien muy exitoso con el solo hecho de terminar una carrera. Pues se comienzan a cuestionar pues las políticas públicas. Era un país que duele decirlo, pero es quizá el sexenio económicamente más exitoso de la historia, el de Gustavo Díaz Ordaz. La economía era bastante fuerte, bastante equilibrada. Se da en ese periodo la Revolución Verde, que da mejoramiento genético en especies vegetales para producir más maíz, más trigo, etcétera. Viene pues toda esta cuestión de la producción de petróleo. Era un país muy rico y con muy pocos habitantes, y una clase media fuerte, instruida, que comienza a cuestionar al solitario en Palacio, como lo dijera Carlos Fuentes. Bueno, pues comienzan los problemas, empieza el Flower Power, los hippies, los Rolling Stones, el rock, los Beatles, la minifalda, empiezan revoluciones brutales en el mundo, en Berkeley, en California, en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Barcelona, en Madrid, en París, en Amberes, en Bruselas, en Praga, en Ámsterdam, en París, que casi detona en una guerra civil. En París ocurre una situación muy grave en el 68. Era pues una sociedad, eran jóvenes completamente existencialistas, con otro tipo de pensamientos. No querían entrar a la guerra, no querían obedecer a los padres, los jóvenes, pero quizá en muy pocas ocasiones en la historia se ha dado esta reacción tan terrible en contra del status quo.
los jóvenes son reprimidos en todo el mundo, en las distintas universidades, está el Black Power, ya veíamos en una de las primeras imágenes a Martin Luther King, y bueno, empiezan a haber unos cambios vertiginosos en la historia del mundo, en el devenir. La guerra de Vietnam también causa pues todo un quiebre en la sociedad norteamericana, el ascenso del Black Power, sobre todo en Estados Unidos, los derechos humanos, etcétera, y bueno, pues también la crisis que se da en Praga, en Checoslovaquia. En fin, pues todo estaba un caldo de cultivo muy interesante, muy violento, y en este marco se iban a dar los Juegos número 19 olímpicos de la Edad Moderna, que iban a ser en la Ciudad de México, y era pues el gran escaparate, los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol para México, para este afán desde la época de Porfirio Díaz de meternos en el banquete mundial, sin lograrlo completamente, pero bueno, fuimos el primer país latinoamericano en tener este tipo de justas. Las Olimpiadas de México después de las de Tokio, que fueron muy, muy exitosas. Algo comentábamos ayer acerca de también la revolución de las telecomunicaciones. Entonces, vía satélite es la primera vez que un evento de estas características se transmite al mundo. Entonces, los ojos del mundo iban a estar en México, literalmente, a la misma hora, vía simultánea, vía satelital. Entonces, pues obviamente ya había habido crisis en Guantánamo, la Revolución Cubana, Castro, en fin, era un caldo cultivo brutal. Y la noche del 28 de julio de 1968, el ejército, ya habían habido pues, algunos enfrentamientos con estudiantes del Poli, de la UNAM, por cuestiones pues muy, muy vagas. El ejército decide intervenir. Habían pues ahí rumores de que habían infiltrados con los estudiantes. Deciden ir a San Ildefonso, a esta que es la primera prepa que fundara Gabino Barreda y Benito Juárez, por ahí de 1877. Dan un bazucazo a la puerta del edificio virreinal, y bueno, se desata ahí una reacción terrible de la sociedad. Se empieza a formar el Consejo Nacional de Huelga, y de ahí los próximos 3 meses pues se desata una crisis política extraordinaria. Parte de esta crisis pues se da sobre todo los meses de agosto y septiembre. El ejército entra a Ciudad Universitaria, Barrios Serra hace una manifestación del silencio. Ya les comentaba al inicio de esta charla pues que es impensable. Ahora pues es muy fácil que la gente haga una manifestación, una marcha, tomar las calles, que los jóvenes lo hagan, pero en aquel entonces era algo impensable. Y bueno, se hacen las primeras manifestaciones, participa el pueblo, amas de casa, obreros, campesinos, carpinteros, en fin, obviamente los estudiantes comandando todas estas actividades, y la gente empieza a tomar como con mucha simpatía a los estudiantes, aunque otro bloque de la sociedad, no precisamente el bloque de la derecha, pero muchas personas pues, no estaban de acuerdo, decían que eran los revoltosos. De hecho, me da mucha risa, ¿no? Que queda de aquella época, pero es parte de las mentalidades de un pueblo, de una época. Por ejemplo, el removedor para una bebida en cualquier cantina, también le dicen estudiantes, ¿no? Entonces pásame un removedor, ¿no? Pero también pues está padre, ¿no? Que un estudiante sea un removedor social, y sí, eso debe de ser así. Y bueno, las consecuencias fueron terribles. El 1 de septiembre, Porfirio Díaz hace una advertencia en el informe de gobierno que de ninguna manera iba a permitir que un grupo de revoltosos influenciados por Cuba fueran a detener los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos no se detenían, y que asumieran las consecuencias si seguían con este movimiento. Obviamente, pues todo se empieza a enrarecer en aquel mes de septiembre.
También pues sacan a los estudiantes en una manifestación del Zócalo, se quema la bandera nacional, lo sacan con tanques, empiezan los desaparecidos, empiezan pues muchos muertos por parte del Consejo Nacional de Huelga. Y la tarde del 1 de octubre de 1968, pues bueno, la situación estaba peor que nunca, el gobierno no accedía al diálogo de ninguna manera, ya las represiones eran brutales, y bueno, pues convocan mediante volanteo a la población en general para que la tarde del día siguiente, el 2 de octubre a las 5, en la Plaza de las Tres Culturas, se reuniera el pueblo, la gente, para que los apoyara, para ver pues hacia dónde iba el Consejo Nacional de Huelga, cuáles eran las prerrogativas, el pliego petitorio, etcétera. Y bueno, pues lo repartían pues amas de casa, obreros, al pueblo en general, y la mañana siguiente pues empiezan las movilizaciones. Es algo que muchos no entendemos. Desde las 6 de la mañana de aquel 2 de octubre de 1968, más de 7 hectáreas de lo que es la zona habitacional de Nonualco Tlatelolco están completamente cercadas con tanques. Hay fotos, hay videos de esto, incluso lo pueden checar en YouTube. Era una trampa mortal para aquel que quisiera acceder a la plaza, que era el centro neurálgico que pues, iba a ser aplastado en primera instancia. Hay fotos de los tanques incluso en los Momochtlis, en la zona arqueológica. Entonces era impensable que la gente pues, no se diera cuenta de la masacre que se avecinaba. Muchos decían, bueno, es protección porque pues somos revoltosos y etcétera, pero estaba todo enrarecido, volando helicópteros toda la mañana de ese 2 de octubre. Y a las 5 de la tarde vemos en esta imagen del lado derecho a Mirta Cleya Guerrero, que iba a ser la primera oradora en informar la situación del Consejo Nacional de Huelga en el edificio Chihuahua, frente a la multitud en la Plaza de las Tres Culturas. Y bueno, es una lástima que el Museo del Memorial de Tlatelolco, que está a un lado de Relaciones Exteriores, es obra magnífica de de Ramírez Vázquez, de Pedro Ramírez Vázquez, pues se dañó mucho en el 2017 estas edificaciones, se cerró el museo. Por ahí en el museo era pues, una de las mejores instalaciones que he visto en mi vida sobre un movimiento social, y que es un museo que estaba completamente dedicado a Tlatelolco. Ahí existía un documento de gobernación que luego lo liberaron después de muchísimos años, que decía que habían habido 8 muertos y 7 de estos muertos habían sido militares, lo cual es absurdo. Luis González de Alba, un gran intelectual, justamente ahí un lado de Mirta Cleya Guerrero, frente a la multitud esa tarde del 2 de octubre, y bueno, pues dice que antes de las 5 de la tarde, pues salió la bengala, inmediatamente un helicóptero a sobrevolar, y a un lado de él, unos jóvenes de tipo militar, con corte de cabello militar y con unos guantes en la mano izquierda de color blanco, comenzaron a disparar a la multitud y comenzaron a disparar a los militares. Él cuenta que y bueno, habían francotiradores en la techumbre de San Yago Tlatelolco, en el mismo edificio. Estaba ocupado ya todo el edificio Chihuahua por estos personajes que empiezan a agredir a los militares, al ejército, que se quedan, y hay videos al respecto que se ve cómo los militares van viendo hacia el edificio Chihuahua. ¿Qué está pasando? Pero ¿por qué nos disparan? Y la primera reacción de los militares es proteger a la gente que estaba ahí esa tarde del 2 de octubre. Comienza la balacera y narra González de Alba, que recientemente falleciera, cómo la multitud, su primera reacción es bajar por las escaleras hacia la entrada del edificio Chihuahua para salvar a los estudiantes, para protestar, porque jamás pensaron que los iban a agredir a ellos, y a mansalva empiezan a balacear a todas estas personas, mujeres, ancianos. Entonces dice Luis González de Alba que es como si chocara la marea en una playa y de repente se replegara esta marea. Y bueno, pues de ahí fue la balacera terrible que duró varias horas. Oriana Falachi, que había venido a México para cubrir los Juegos Olímpicos por parte de Le Monde,
hace pues muchas crónicas al respecto de esta desgracia que estaba ocurriendo. Comenzaron a llevarse los cadáveres en camiones, desaparecieron a muchos, se los llevaron al campo militar número 1. Hay pues crónicas, bueno, relatos terribles, pues incluso se ven fotografías después de esta incursión, cuando entran los tanques encima de las zonas arqueológicas y se van a la plaza. Pues muchos jóvenes, la primera reacción fue tocar las puertas de San Yago, Tlatelolco. Nunca les abrieron. Las escalinatas que dan entrada a este templo magnífico, hay fotos que se ve con una cascada de sangre, ¿no? Entonces es terrible lo que sucede esa tarde, el 2 de octubre. Y así fue toda la madrugada, pues los dolientes, los familiares, los tíos, los abuelos, los primos, los novios, novias, papás, mamás, buscando a sus hijos, nietos, primos, hermanos, amigos, cuñados, etcétera, y nadie daba informes de nada. Hay fotos terribles de todo esto, las pueden googlear, hay unas realmente muy, muy crudas. Pues cómo apelotonaban a los muertos en la Cruz Verde, en distintas instituciones hospitalarias. Es muy, muy triste. Les recomiendo mucho, lean, o seguramente está en PDF, La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. Es fundamental para entender lo que sucedió aquella noche del 2 de octubre de 1968. A la mañana siguiente, Abel Quesada, que publicaba su cartón, que era pues, un genio, Abel Quesada, en negro lo publica, pero 10 días después, cuando se inauguran los Juegos Olímpicos, como si nada hubiera pasado, todo era alegría, los mejores anfitriones del mundo, la pachanga, todo se olvidó. Y Rosario Castellanos escribe en un periódico de la lápida allí en la Plaza de las Tres Culturas. A la mañana siguiente, nada, ningún comentario. La noticia principal fue el estado del tiempo. La gente siguió en el banquete, siguió comiendo porque no había pasado absolutamente nada. Entonces, bueno, es parte de lo que ocurrió y bueno, pues la sangre de los estudiantes fertilizó esta nación para que naciera esta democracia, incipiente sí, pero pues es lo que tenemos, se fue desarrollando a lo largo de los años. Y viene un año fundamental y que tiene que ver también con Tlatelolco, 19 y 20 de septiembre de 1985, 7:19 de la mañana del 19 de septiembre, un terremoto de 8.1 Richter, equivalente más o menos a 8 bombas atómicas, arrasa con la Ciudad de México. No se compara, porque erróneamente la gente quiere comparar al del 2017 con el 85, pero nada que ver, si el del 85 hubiera sido hace 3 años esa misma fuerza, no les digo cómo se hubiera ido, y sobre todo por el horario. Y bueno, pues el conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco, por más que se les decía a los vecinos que pagaran mantenimiento, que se les ha dicho a los ingenieros que fueran a checar, que había daños estructurales en las edificaciones, pues estaban advirtiendo de lo que se venía, que cualquier sismo que llegara, pues iban a haber daños terribles, pues se viene abajo como un enorme pastel. El edificio Nuevo León, más de 2.500 muertos, se cree que quedaron ahí entre los escombros. No, me tocó a mí estar en brigadas en aquel entonces en la zona del Cine Regis, bueno, ahí del Hotel Regis, en Pino Suárez, etcétera. Y por mucho que la gente critica, es que los millennials, que no sé qué, pero pues la generación de ustedes se organizó en menos de horas después del terremoto del 17, y por grupos de WhatsApp ya se había organizado toda la Ciudad de México, ya hasta sobraban víveres, despensas, gente ayudando, de lo bien que se organizaron. Entonces, pues bueno, la juventud siempre saca el lomo por los demás. Aquí en el 85 quizá teníamos el peor gobierno en la historia del país, que ya es decir, Miguel de la Madrid,
Hurtado, que hubo, ya ni me acuerdo de cuántos ceros fue la devaluación en la época de este personaje, creo que fue 60,000% se devaluó el peso o algo así, por ahí, ok, por ahí pueden checar en cualquier lugar estos datos que son terribles. Ramón Aguirre también paralizado, la corrupción, la gente no permitió ni que entrara al ejército, se hicieron cargo, nos hicimos cargo, y así es como nace la sociedad civil de los escombros del edificio Nuevo León y bueno, de la parte central de la Ciudad de México, que casi desaparece. Más de 11,000 muertos por lo menos son los que no quieren aceptar la cifra, como si ellos hubieran tenido la culpa, pero bueno, obviamente hubo por ahí mucha negligencia en la construcción. Y bueno, pues de las cenizas de los momochtlis del precuautémico se hacían sacrificios para un nuevo día, para un nuevo sol, para que la agricultura floreciera con el señor Tlaloc, el Altísimo. Durante el virreinato fue panteón Tlatelolco. En 1968, pues la sangre de los estudiantes renació para un México nuevo, para que tuviéramos este país con muchas fallas, incipiente democracia, lo que quieran, pero pues bueno, mucho se logró, un poco de democracia, acabar con el partido en el poder, que era algo imposible de creer. Y en el 85, pues de las cenizas, de los escombros, de tanto daño, tanto dolor por lo causado con el terremoto, surge la fuerza de la sociedad civil, que en distintos periodos se manifestaría. En el 94 con el movimiento zapatista, en fin, a muy últimas fechas con los desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, pues esto es parte de la energía encerrada de un lugar brutal de destrucción, pero también de renacimiento, que es Tlatelolco. Vaya. Fíjate que, bueno, yo sigo diciendo lo mismo. Escucharte en vivo, escucharte en internet sigue siendo increíble. Me dejas atrapado. Habla de esta parte del increíble que eres en tu área. Qué lástima lo del inicio del video, pero afortunadamente se pudo revivir toda esta parte, porque hubiera estado increíble que escucharan también tu descripción de ti mismo. pero bueno, esta es la parte que mencionas, Francisco. Me llama mucho porque justo ayer comentábamos en esta parte del ensayo, ¿no? Que esta cuestión resiliente del mexicano, en donde tras una destrucción, una devastación, siempre viene una posibilidad de salir adelante, de seguir creciendo, y nos enmarca a nivel internacional, ¿no? Muchas veces parece mofa, parece algo absurdo, pero cuando lo vemos ya desde la raíz, tú que estás más en la cuestión social, en la cuestión cultural, vemos lo necesario que llega a ser en ocasiones para el pueblo, ¿no? Cosa que justo en ese momento pues estaba sucediendo. Encontramos a un grupo de jóvenes, bueno, a varios grupos de jóvenes que estaban luchando no por algo fuerte, estaban luchando por una cuestión de educación, para que la educación a nivel nacional, fuera mejor para ellos en las universidades, por una mejor calidad educativa, entre otras cuestiones a nivel social. Y esa lucha, ese malestar por lo que se estaban enfrentando en los Juegos Olímpicos, pues llevó a un encarcelamiento masivo, a un masacre masivo de seres humanos. Y justo, ¿cómo se quiere ocultar a nivel internacional, no? Recordemos que tras esa situación pasaron 3 años para la siguiente manifestación, que también culminó en una masacre, en esta cuestión del halconazo, ¿no? En 1971, y que curiosamente está encadenado por el presidente que venía atrás de Díaz Ordaz, ¿no? O sea, de Luis Echeverría, y que justamente vinculan a Luis Echeverría. Y que tuvo mucho que ver. Ajá, que lo vinculan con todo de la matanza, efectivamente, y entonces es este encadenamiento que se suscitó durante mucho tiempo y que se sigue suscitando hasta la fecha, pero que las luchas sociales, pues al final del día no es algo nuevo, pero que cada vez se va viendo desde una cuestión más victimizada, se va enmarcando un punto ahí muy, muy, muy fuerte con la sociedad.
Penélope, ¿querías la palabra? Rodrigo, perdón, ya no alcancé a ver la mano. Yo sí, no sé, Rodrigo. Ok, bueno, también creo que además es importante lo que platicaban de que, o sea, pasó el día y al día siguiente ya era como si nada hubiera pasado, a la semana siguiente pues menos, ¿no? Era el mundo feliz, el México feliz, y bueno, creo que todo esto tiene que ver porque también todos los procesos por los que pasamos los mexicanos están vinculados con las instituciones, ¿no? Principalmente pues aquellas que están a cargo, con el gobierno, con el Estado, y entonces esta vinculación con eso nos hace romantizar algunas historias o incluso tener historias específicas de algo que quizá sucedió o que quizá no, o que una parte sí y otra parte no. Me parece que Francisco ya se fue. No sé si era por lo del tour o No solo si... sé, bueno, si quieren les doy nada más la introducción de por qué se tenía que ir. Ajá. Ahorita está la cuestión del tour de virtual que justamente empieza a las 7 de la noche. Está muy bueno, si gustan, aún pueden inscribirse, aún pueden registrarse. El número está en la pantalla, ¿cómo era? Como por aquí, como por esta parte, está el número. Entonces, justo pueden marcar aún y aún hay registro. Nos comentaba que si ingresan después de las 7 que empieza, se repite toda la primera parte para que no se pierdan absolutamente nada, ya que es más de leyendas, va a estar narrando. Ya regresó. Entonces, ya te hicimos tu comercial, Francisco, no te preocupes. Perdón, si es que me desconecté sin querer. No te preocupes, Frank. No decías, Penélope. Bueno, entonces yo decía que de hecho toda esta parte en que las instituciones toman el cargo de nuestra historia, pues hace que nosotros tengamos una historia diferente que contar, ¿no? Hay muchas voces que se callan. Por 10 años estuvieron calladas, pues estas conmemoraciones que se pudieron hacer como de marchas después, fue hasta dentro de 10 años, ¿no? O sea, en 1978 se hace como tal la primera marcha. Entonces, son 10 años de silencio, 10 años en los que se acumulan muchas historias y que al final lo que nos decían a nosotros siempre estaba, pues ya había pasado por ese filtro que necesitaba el Estado para que nosotros tuviéramos una versión específica, ¿no? Y creo que eso también es de gran importancia porque cambia nuestra cosmovisión y nuestra misma identidad como mexicanos, ¿no? Aparte la construcción que se dio en ese momento, ¿no? Recordemos que al finalizar los 19 Juegos Olímpicos en México, la ceremonia de clausura, México marcó una mirada a nivel internacional de somos un pueblo pacífico, somos un pueblo en crecimiento, en desarrollo y que está lejos de la violencia a nivel nacional o a nivel internacional, justo compartiendo su música, su comida, su baile, todas esas características todas estas cualidades del mexicano salieron con un mensaje de paz, ¿no? Cuando apenas 20 días atrás, 23 días atrás aproximadamente, fue esta increíble masacre donde justo silenciaron a todos. Y a pesar de todos los medios de comunicación que estuvieron ahí, que estuvieron presentes, gran parte del mundo se quedó con esta visión de primera mano los primeros años de que sí, México pudo salir adelante, pudo llevar unos grandes Juegos Olímpicos y su población es completamente pues política, no es tan buena, ¿no? Inclusive había una nota periodística, ¿no? En donde enmarcan este punto de cómo es posible que mientras algunos lloran, otros están disfrutando los triunfos de México a nivel internacional. Rodrigo, ¿querías decir algo? No sé si Francisco quería la palabra primero. Francisco, sí, nada más quería leerles algo para culminar. Y bueno, viene muy ad hoc. Ayer se cumple un año de la muerte del maestro Miguel León Portilla. Y bueno, les voy a leer esto. 2 de octubre, no se olvida ni perdón ni olvido. Estos de los anales de Tlatelolco, los últimos días del sitio de Tenochtitlán. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, cabellos están esparcidos.
destechadas las casas, enrojecidos los muros, gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. Comimos la carne apenas, sobre el fuego estaba puesta. Cuando estaba cocida la carne, de allí la arrebataban, en el fuego mismo. Comían. Se nos puso precio, precio del joven, del sacerdote, del niño y de la doncella. Basta. De un pobre era el precio solo 2 puñados de maíz, solo 10 tortas de mosco, solo era nuestro precio 20 tortas de grama salitrosa, oro, jades, mantas ricas, plumajes de quetzal, todo eso que es precioso, en nada fue estimado. Esto es Anales de Tlatelolco, la visión de los vencidos del maestro Miguel León Portilla. Y bueno, nada más para finalizar, todo esto me recuerda, digo, es la caída de Tenochtitlán y de Tlatelolco, la captura de Cuauhtémoc-Sin, pero me recuerda los relatos que hacía Alberto Castillo, que pues estuvo escondido en la zona de Ciudad Universitaria, en la zona volcánica, comiendo lo que podía, hierbas, para sobrevivir, y bueno, finalmente lo capturaron, fue torturado, etcétera, sobrevivió, pero esto es parte, ¿no?, de lo que se vivió durante la conquista, se vivió durante la colonia, se vivió durante el 68 en la etapa moderna, y se vivió incluso durante la época del terremoto, y bueno, pues ya para culminar mi participación, pues es esto, ¿no? Cómo somos de resilientes los chilangos, ¿no? Para aguantar y salir adelante a pesar de tantas desgracias. Y bueno, pues ahí terminaría, pues me tengo que ir. Muchas gracias, Francisco. Ahora sí que me cambio de plataforma. Sí, claro, ya saben que los que quieran más informes, sí, aquí está el Facebook. Sí, aún así se pueden registrar, ¿verdad, incluso Francisco? Si entran tarde al recorrido, pues de todas formas les damos el recorrido completo en cuanto termine y volvemos a empezar sin problema, para que escuchen y vean lo que no pudieron ver y ya. Y bueno, pues un abrazo, jóvenes ilustrísimos, Rodrigo, Manuel, Penélope, pues un gustazo trabajar con ustedes, y pues muy contento, y un abrazo para todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Y seguimos en contacto, muchas gracias. Claro que sí, Frank, nos vemos, cuídate mucho. Bye. Bueno, y justo esto último que mencionaste, Francisco, pues lleva también a la estructura actual, ¿no? Que pasó justamente el día de ayer, en donde no se pudo conmemorar por medio de una marcha esta cuestión de aniversario de la conmemoración de los 52 años de Chacraque. Algunos mensajes, bueno, algunos comentarios. Dice Graciela Lara, buenas tardes, felicidades. Gracias, Graciela. Marco Salas, saludos desde Querétaro y muchas felicidades nos pone. Muchas gracias, Marcos. Esperamos que les haya gustado mucho la participación de Francisco. La verdad es que es un grande, es un honor para nosotros que nos haya acompañado ahorita. Nos pueden seguir en verdad, ¿eh? No, o sea, díganos qué les pareció en sus comentarios. Sería interesante, pues, conocer un poquito de qué piensan, qué les parecen estas, pues, participaciones de otros personajes que además tienen mucho conocimiento y que tienen mucha experiencia en toda esta área, sobre todo histórica, ¿no? Cronista. De igual manera, pues, una disculpa por la cuestión tecnológica del principio. Todo el mundo está ahorita saturadísimo con la cuestión de internet, a nosotros nos ha fallado mucho, pero pues eso no quita la calidad en cuestiones de Francisco, ¿no? Entonces, justo les agradecemos mucho por esta compañía. Creo que yo nada más me gustaría también cerrar esta parte
con recordar que la persona que no recuerda su historia o que se deja involucrar por las personas que no la conocen realmente están propensas a repetirla, ¿no? Un movimiento social se trata no de una revuelta, no de de un disturbio como tal, sino de una persona que está luchando por una necesidad social, ¿no? Y lo vemos en todos los movimientos actualmente y que es lo que justamente están haciendo desde el 62 a la fecha. Todos los movimientos es para una buena causa a nivel social. Creo que Rodrigo se quedó con algo que quería decir, pero no lo dijo. Es tu oportunidad, Rodrigo. Ok, no, pues obviamente la parte de agradecer a Francisco primero que nada, creo que fue muy impresionante todo el relato que nos hizo el gran favor de contarnos acerca de la historia de Tlatelolco, de un lugar que parece desde un punto de vista muy mítico con respecto a la parte histórica, ¿no? Con respecto a la parte de los sucesos históricos trágicos, por decirlo de alguna manera, pero pues importante lo que él menciona, ¿no? Que de estas tragedias pues viene la parte de un nuevo amanecer, ¿no? De un nuevo día, de nuevas cosas, y la parte del movimiento del 68, pues como él también lo mencionaba, efectivamente el día de hoy pues es muy fácil, ¿no? Salir a las calles, hacer una marcha, tomar edificios, tomar protesta por alguna lucha social, por alguna causa, por algún tipo de diferente lucha, de diferente causa, pero pues antes era muy difícil, ¿no? Y nos vemos marcados precisamente por todos los hechos históricos, por toda la parte colectiva que viene de todo esto, ¿no? Tanto así que nos apropiamos precisamente de movimientos como de movimientos del 68, ¿no? Al día de hoy, ¿no? Lo podemos decir que el 2 de octubre no se olvida, precisamente pues en esta parte de apropiación de un movimiento que no nos tocó vivir, pero del cual formamos parte o somos, consecuencia de toda esta parte, ¿no? De la libertad de expresión, precisamente lo mencionaba Penélope, de las instituciones, ¿no? Que regulaban la comunicación, que regulaban la parte de lo que podíamos saber y lo que no podíamos saber, y que pues el día de hoy tenemos muchos datos, ¿no? Sabemos aproximadamente cuántas personas fallecieron ahí, cuántas personas fueron asesinadas. Tenemos, por ejemplo, el documento que mencionaba Francisco, que es muy interesante, de los 8 muertos, ¿no? Los 7 militares, que es un informe oficial del gobierno, ¿no? Que es totalmente absurdo. Ayer nos decía Francisco, ¿no? O sea, siempre que se muere un militar fallecen por lo general 40 o 50 personas, ¿no? Entonces, si fueron esos 8 muertos, ahí estamos hablando de unas 400 mínimo en su documento, según lo que tendría que haber existido. Exactamente, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Volvemos a lo mismo. Tal vez no hemos aprendido tanto de esta historia, posiblemente tenemos esta parte, ¿no? De poder luchar, de poder expresarnos, de poder analizar, ¿no? Incluso cuestionar la información que se nos da, pero volvemos al caso, ¿no? Por ejemplo, de los 43, ¿cuánto tiempo no hubo tanto silencio con respecto a este caso, con respecto a lo que pasó con ellos, y las opiniones encontradas, ¿no? Desde la parte donde se menciona que es una injusticia, hasta la parte en donde se les menciona, ¿no? Se les tacha y se les acusa de revoltosos, ellos se lo buscaron, las acciones que hicieron son reprochables, son reprobables, y por eso se merecían lo que les pasó. Entonces, estas dos opiniones, obviamente, sí. Y justo se sigue repitiendo, ¿no? Sí. Desde el 68, sí. O sea, se sigue repitiendo. Sí. Penélope. Sí. Creo que todas estas cosas eran lo que les decía, se quedan en las memorias colectivas, ¿no? Y entonces siempre retomamos un poquito de todo eso, pero además creo que una característica muy importante es que hay que tener en cuenta que toda historia tiene una contrahistoria, siempre. Y entonces siempre va a ser, depende de quién te la cuente, el que te va a decir, pues, su versión, ¿no? Entonces hay que considerar que no toda la historia como nos la están contando es la realidad, y hay que escuchar esas voces calladas, ¿no? Y hay que a veces también entrar en contacto con la historia de nuestros antepasados directos, ¿no? Que pueden decirnos sus experiencias al respecto, ¿no? Abuelitos,
tíos, cualquiera que nos puede abrir un poquito el panorama respecto a estos temas, ¿no? No te escuchas, Emanuel. No te Nada escucho. más se ve cómo hablas. Por ejemplo, Rodrigo mencionaba una situación ahorita, ¿no? Quizás no estuvimos ahí y muchas de las personas, sino que la gran mayoría de las personas que nos están viendo, que lo van a ver después, pues no estuvieron en ese movimiento, eran muy niños y justo no podrían hacer una interpretación de realmente lo que pasó, entonces queda muy abstracto. Entonces creo que aparte de preguntar con familiares que lo hayan podido vivir o cosas por el estilo, yo me voy más a la cuestión de investigación. Yo no descarto en ningún momento esta parte de leer, por ejemplo, este libro de Los días y los años de Luis González de Alba, el de Poniatowska, de La noche de Tlatelolco, este tipo de información que justamente enmarcan de personas que vivieron ese movimiento, que estuvieron ahí. Por ejemplo, Luis González de Alba estuvo preso en Lecumberri, ¿no? Estuvo ahí un buen tiempo justo de este encarcelamiento que le hacen y marca justo toda esta tragedia, toda esta tortura que le ponen, este tacheo de comunista, de quienes te están pagando, de quienes te están controlando, prácticamente lo estaban vinculando con todo el proceso de Castro en Cuba, ¿no? O sea, hasta Rusia prácticamente le estaban mandando. Entonces, es muy curioso ver este tipo de situaciones porque actualmente la gran mayoría de las personas que opinan del tema, que opinan de cualquier tema de movimiento social, son personas que pues lamentablemente no se informan o se dejan informar por lo que está pasando en los noticieros, ¿no? Cuando justo lo que mencionaba Rodrigo, lo que pasó con los 43, la gran cantidad de los noticieros pues estaban, se callaron, los callaron completamente. No se les dejó expresar libremente lo que sucedió. Entonces, llevamos ya un poquito más de una hora de sí, esto. Creo que ya vamos a dejarlo. Estuvo maravilloso, la verdad les agradecemos mucho porque se quedaron aquí muchos de ustedes a pesar de las fallas técnicas. Tenemos comentarios, nos dice Osvaldo Arriaga, está padrísimo que estén invitando, fortalece y valida aún más la información que ofrecen. Aquella tarde de Tlatelolco es Luis González de Alba, es un gran libro sobre el tema. Muchas gracias, sí, exactamente. Y bueno, vamos a dar comerciales para cerrar. Bueno. Primer comercial, este es el teléfono del tour virtual, aquí está, no, del otro lado, aquí está. Ya nos acomodamos. Teléfono de tour virtual para que se comuniquen con Francisco Ibarlucea. También aquí está el Facebook. Entonces, de todas formas, creo que ya lo dejaron en un comentario. Y también hay un taller de crónicas que está dando. Entonces, sí, me parece que movieron las fechas, justamente tenemos registrado creo que por el 10, y ahorita mencionó que creo que lo movieron para el día 15 de octubre, son 5 sesiones, empieza es a las 7 de la tarde, y la sexta sesión es de forma presencial, con un costo de 750 pesos, igual aquí en el número, otra vez, en el número, se pueden contactar de forma directa con él y con el maestro Rayas, justamente para poder registrarse. También está muy bueno este taller. Creo que pueden hacerlo por WhatsApp, ¿no? Por WhatsApp o bien por teléfono. Por teléfono, como ustedes gusten. Bueno, esos son los comerciales de Francisco, ahora vamos con los comerciales de nosotros. Terminamos hoy, no me quiero quedar sin decirlo, terminamos hoy Escuela para Padres y fue una experiencia maravillosa. Tuvimos un grupo hermoso, todo, el grupo pasado también fue un buen grupo, pero híjole, nos llegó a la fibrita y creo que fue muy sensible todo lo que pasó al final. Les agradecemos mucho. También pues empezamos nuestro nuevo taller, No Puedo Salir. No Puedo Salir, donde vamos a trabajar el control del estrés y la ansiedad. Iniciamos de hecho el siguiente sábado. Aún están abiertas las inscripciones, es a las 10 de la mañana. En dado caso de que pues se llene el taller, estaremos abriendo una segunda fecha entre semana, lo más seguro. Pero el punto es que compartan, hacerles llegar toda la información, de poderles compartir a más personas. Tiene una cuota de recuperación, un costo de una cuota de recuperación de 100 pesos por 4 sesiones, que son los 4 sábados de octubre, de 10 de la mañana a 11:30 de la mañana por la plataforma de Zoom.
No sé Otra qué más. cosa, tenemos aquí un comentario que dice Foro Shakespeare, show de stand-up. Acuérdense que está el show de stand-up 7 Machos en Zamora 7, en la Colonia Condesa, hoy a las 10:30 p.m. También para que se la pasen bien, que se rían un ratito. Nos dice Graciela Lara, buenas tardes, hasta luego, bonitos comentarios, muchas gracias. Y por último, la noticia última es que ya estamos en YouTube, ya subimos ahí algunos, bueno, nuestros conversatorios pasados, ahí están, ahí los pueden encontrar. Entonces, muchas gracias, Vanessa, dice que le gustó mucho, muchas felicidades, está muy padre que tengan invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Nos vemos ahora sí la próxima semana, ya los detuvimos mucho. Gracias a todos, gracias por seguirnos, síganos en redes sociales, Instagram, @Psicomnia, Psicomnia, Facebook, y nos vemos ahora en YouTube, Spotify, como Psicomnia. Bye, bye. Hasta luego.